decir esto es injusto. Lo hacemos desde esta aproximación, ¿no? Tenemos la hipótesis de que al aumentar la extracción de materiales, lo que llamamos el metabolismo social, en la economía ecológica, ese incremento del aumento de la extracción de energías y materiales va ligado al aumento de conflictos en el mundo, porque mayor injusticias hay, por lo tanto mayor gente va a haber organizada diciendo esto es injusto y más se va a estar visibilizando esto. Y esto lo demostramos con el mapa, que hay más de 3.000 casos en el mundo mapeados. Esa es una de mis patas, y la otra es la que ha dicho Daniel, de mi tesis. Llevo casi más de 10 años trabajando en conflictos relacionados con temas agrarios, con el tema de los monocultivos de plantaciones de palma de aceite y caña de azúcar, especialmente en América Latina, pero ahora mi idea es no decir esto solo pasa en América Latina, sino que me he ido al continente asiático y estoy intentando comparar y relacionar conflictos que tienen que ver con lo que llaman biocombustibles, que nosotros siempre hemos dicho que no se le puede llamar biocombustibles algo que realmente lo que está haciendo es quitarnos la vida. Habría que llamarlo agrocombustibles, ¿no? Que viene del sistema agrario. Y al mismo tiempo, mi otro sombrero es que como la investigación que hacemos siempre es en colaboración, este mapa decir que hay más de 500 colaboradores que estamos en red para nutrir de información y contrastar la información que hay publicada online con los movimientos sociales. Pues mi otra parte es, también soy activista y militante de varios movimientos sociales y de justicia ambiental, y por fin he logrado juntar mis dos sombreros. Ahora no me los tengo que cambiar, sino hoy voy a hablar con los dos juntos, que es como investigadora parte de la red que se llama Stay Grounded, que significa quédate en tierra. Y como no lo pensaba decir, pero hemos tenido un fuerte debate de qué significa quédate en tierra. No solo quédate en tierra físicamente, sino que significa en inglés Stay Grounded, también es como quédate en tus raíces, ¿no? en tu centro. Esto que decías del concepto de ser tierra, ¿no? Me ha recordado a esto el debate que hemos tenido de cómo al traducirlo igual pierde un poco ese significado de quedarte anclado a tus raíces, da igual donde estés, pero quédate, que sepas dónde estás. Y quería hacer el anuncio de una nueva plataforma que ha surgido ahora aquí en Barcelona, concretamente, después de que hiciéramos la primera conferencia de Stay Grounded aquí en Barcelona en julio, que es la plataforma Zeroport, que se presentó ayer en la reunión que hubo, en la mesa que hay con el Ayuntamiento de Emergencia Climática. Lo presentamos, como hablamos antes en la comida, de intentar unir demandas y reclamos de la sociedad ligados a la justicia ambiental, que antes a veces no vamos cada uno con nuestro lema de lo que queremos y al final estamos pidiendo lo mismo, vamos a juntarnos, ¿no? Y es el movimiento que en Barcelona ya lleva muchos años en contra de la masificación del turismo y de los cruceros, con el tema de la expansión del aeropuerto del Prat, que ahora está sobre la mesa la negociación de cómo se va a aumentar el número de pasajeros que entre a Barcelona para seguir con el crecimiento económico y el modelo de turistificación de Barcelona. ¿Y por qué creo yo que estoy aquí? Porque hasta hace un año yo no me dedicaba a trabajar temas de aviones, sino que me dedicaba a trabajar temas de biocombustibles, que tiene mucho que ver porque una de las alternativas que se está vendiendo a favor del crecimiento verde es cambiar el queroseno de los combustibles por biocombustibles, ¿no? Y dije, Dios mío, no, ahora los aviones. Antes eran los coches, las gasolinas, ahora el avión, el queroseno. Y casualmente estuve en un conflicto en Indonesia por el tema de las plantaciones de palma y me di cuenta que allí ahora los mayores conflictos ambientales están relacionados con la expansión de infraestructuras. Especulación, ahora en Yakarta, en Indonesia, se quiere cambiar la capital, pero aún así se están haciendo las que llaman fake islands, ¿no? Islas artificiales, sin ningún tipo de sentido. O sea, construir infraestructuras porque eso va a traer más capital, va a traer más inversión, crecimiento económico acelerado, ¿no? En Asia.
Y yo no pensaba dedicarme a lo de los aeropuertos, pero me empezó a llamar gente de necesitamos investigar sobre conflictos de aeropuertos. Y yo dije, pues sí, para eso tenemos la plataforma, vamos a empezar a buscar conflictos de aeropuertos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que coincidió con que aparece Greta en toda esta historia. Greta, que ya lo habéis mencionado muchas en las presentaciones, que tiene una característica que es una niña blanca, ¿no?, en Europa. Y a mí me hizo, siempre me lo preguntan los periodistas, ¿no?, de cómo ves a Greta. Y a mí me dio como siempre he trabajado en América Latina y en otros países que no están en Europa, siempre fue como, vaya, ya viene la niña blanca a decirnos lo que se lleva diciendo desde los años 60 o 70, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a ella, ahora los periodistas nos llaman, o movimiento de los jóvenes, ¿no?, de Fridays for Future, y todos los jóvenes que se están movilizando en Europa, algo que parecía impensable, ¿no?, hace unos años. Y ha surgido, que seguro que lo habéis oído hablar, porque los periodistas cuando te preguntan por qué creen que es el movimiento Stay Grounded es lo mismo que el movimiento de el Fly Scam, que es la vergüenza de volar. No sé si lo habéis oído. ¿Habéis oído hablar de la vergüenza de volar? ¿Vale? Pues gracias a ese link nos ha permitido poner otros debates sobre la mesa, que son los debates que habéis estado mencionando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué intentamos siempre separar de Stay Grounded con Flyscam? Es porque la diferencia principal es dónde está el cambio, ¿no? Desde el individuo o desde el cambio sistémico. Entonces, nos da pie a no a criticarla desde el odio, ¿no?, como mencionaba Carmen antes, sino a decir, vale, esto nos da pie a que se pongan en los medios, pero necesitamos ir más allá, ¿no? Entonces no es suficiente con que aquí los que estamos, no sé si alguien tiene pensado coger un avión en los próximos meses, no es suficiente con que los que estemos de aquí dejemos y decidamos volar porque somos gente muy concienciada por el clima, sino es necesario que dejar de volar no sea un privilegio. Y actualmente lo que está haciendo Greta es un privilegio. Es un privilegio que ella esté en América Latina y para venir a la COP tenga un barco, una familia se haya ofrecido a llevarle en un velero sin consumir CO2, o sea, sin contaminar. Es un privilegio que esta niña deje de ir al colegio, ¿no?, en una familia del norte de Europa. Y todo esto es lo que nos ha llevado, lo que estamos reflexionando en esta red, ¿no? Pero al mismo tiempo reconocemos, ¿no?, el papel que ha tenido en este movimiento. Por eso creo que me han invitado, porque el tema de la aviación ahora está de moda, porque esta persona dejó, ¿no?, públicamente dijo que iba a dejar de volar. ¿Cuál es la primera pregunta que siempre, para conectar aviación con la emergencia climática, ¿no? La primera pregunta es ¿cuánto contaminan los aviones? Bueno, eso está claro, ya, bueno, eso, el IPCC lo reconoce, ya todos los informes lo dicen, que es el transporte más contaminante, ¿no? También aquí quería decir una cosa interesante, que es el valor que tienen los números, ¿no?, en la ciencia. Y que yo, por ser científica, ahora puedo decir que en vez de 10 veces digo que son 18, porque de hecho en otro sitio, en un programa de televisión, dije 18. Y me vinieron y me preguntaron, ¿son 18, 7, 10? Bueno, si queréis entender cómo se calcula el CO2, hay millones de páginas que te calculan el CO2. De hecho, un amigo ha hecho la página esta de EcoPassengers, que para mí es la que más se aproxima. Pero es decir que es igual cuántas toneladas de CO2 contamina el queroseno, sino es decir que es el transporte más contaminante y que además no sabemos todo lo que está contaminando porque no se sabe todo lo que está contaminando. Y una de las cosas que sí se sabe y que igual nos está diciendo, porque se dice que el avión contamina el 3% contribuye al cambio climático, un 3%, que dices, ¿esto es mucho o poco? Pues no tenemos ni idea si es mucho o poco. La cosa es que en el aire sí que se ha visto que el CO2 tiene más potencial calorífico que lo que se contamina en la Tierra. O sea que no es que solo contamine mucho más que otros medios de transporte, sino que además las consecuencias pueden ser aún peores. ¿Y por qué pueden ser aún peores? Porque además no tenemos ni idea de qué reacciones pueden estar pasando ahora en la atmósfera con el CO2. Y porque no es solo el CO2,
lo que está contaminando nuestra atmósfera. Porque el avión no solo produce CO2 a partir del queroseno. Ahora han salido, no sé si habéis visto, noticias de que las estelas de los aviones también contaminan y pueden contribuir al cambio climático. Después han salido otras noticias de que, ¿no? que a tal altura el nitrógeno, el oxígeno de nitrógeno y los sulfuros reaccionan con el ozono y eso puede también estar contribuyendo al cambio climático, a la lluvia ácida y ese tipo de smog que hay en las ciudades cuando se contamina. Que además produce unas partículas que son súper tóxicas para el ser humano. Todo esto no se conoce, pero aunque se conociera, es como, ¿qué importa? O sea, ya se sabe que esto contamina y que tiene unas consecuencias muy graves. Vamos a esperar a saber exactamente si es el oxígeno de nitrógeno el que reacciona con el ozono para ver si los científicos nos dicen qué hay que hacer. Entonces, después de todo esto, que es lo que siempre te preguntan, y que una de las cosas sí que es relevante y que lo estamos utilizando como argumento para que se empiece por ahí, es que los trayectos de poca distancia son los que relativamente contaminan más que los de larga distancia. ¿Por qué? Porque al despegar y al aterrizar, el avión, la intensidad de la quema del queroseno es mucho más intensa que en largos recorridos. O sea, por distancia contamina mucho más las cortas distancias. Por eso se está poniendo el foco de hay que prohibir las cortas distancias si hay una alternativa. ¿Pero qué otros impactos tiene la aviación? Porque aquí estamos hablando de emergencia climática, del CO2, hay muchos más impactos. Entonces me gustaría dejar de hablar porque igual ya os estáis aburriendo y os quería poner... No se ve bien, pero podéis captar la imagen. Sisena manifestació del veïns de Nova a l'aeroport del Prat. Segueixen anunciant l'excessiu soroll en què hem de dir diàriament és que l'octubre passat es va inaugurar la tercera pista. Aquest cop, però, la protesta s'ha disfressat de Setmana Santa. Aquesta branca la tinc per demà, però he pensat com que nosaltres volem pau, que també aniria bé. No ens volem enfrontar amb l'aeroport ni amb ningú, però volem que ens respectin doncs, el mig ambient i la tranquil·litat de tots aquests veïns. Bueno, es en catalán, pero se entiende que este es una imagen, un vídeo del 2005 de la Asociación de Veïns de Gavamar, que no solo el Prat está afectado por el aeropuerto, Castelldefels y Gavamar ahora mismo son los que más sufren con la ampliación del aeropuerto del Prat. Esto es del 2005 y estas asociaciones de vecinos junto con Prousurol, que significa basta de ruido, llevan 13 años denunciando las enfermedades que sufren por el ruido de los aviones de sus casas. Esta foto que veíais antes es el avión. Ellos dicen que literalmente el avión entra por el salón y sale por la cocina. Y esto es desde que hubo la ampliación del aeropuerto, que hubo la tercera pista. Cuando si alguna vez llegáis en avión a Barcelona veréis que hay dos pistas y una transversal así. Este ha sido el gran debate, que se hizo la ampliación sin que nadie se diera cuenta, y ahora, como va a haber otra nueva ampliación, se están uniendo las organizaciones para frenar esta nueva ampliación. Y una de las cosas interesantes de este movimiento, bueno, es poner sobre la mesa que los aviones también hacen mucho ruido y que hay muchos estudios. De hecho, una de las vecinas de Castelldefels es la directora del Hospital del Mar. Ha hecho estudios en los que muestran el aumento de infartos de corazón, hipertensión, los niños no pierden la atención en la escuela, sufren estrés, no pueden dormir por las noches. Ahora de hecho estoy en un grupo de WhatsApp de los vecinos y cada día mandan un mensaje de que los aviones pasan por encima de sus cabezas y no se cumplen los límites que se habían negociado. Y quería decir que una de las cosas el mensaje que quiero mandar es que esto no solo pasa en Europa. Y esto no solo pasa ahora, desde que hay una construcción de un aeropuerto, eso crea conflictos ambientales. No hace falta que haya llegado el cambio climático de manera acelerada, sino que ya hay impactos ambientales simplemente con la estructura
del aeropuerto. Llamamos a todas y todos a integrarse en defensa de la vida, el agua, el lago y los pueblos. Nosotros preferimos el viejo lago que durante siglos nos ha dado alimento, identidad y vida. Por eso moriremos junto a él. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de los pueblos de la región. Y con la hidrópolis, la destrucción, mayor inundación, más smog, menos agua y más calor. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de la gente crítica de esta nación. Será Este es el caso del México DF. No sé si conocéis que quieren hacer un nuevo aeropuerto en el DF porque el aeropuerto ha perdido, o sea, ya no tiene capacidad para que entre más gente. Y quieren hacer otro aeropuerto fuera de la ciudad de DF, muy cerca, en un lago, que querían quitar el agua para construir el nuevo aeropuerto. Ha habido un referéndum y han conseguido que lo cambien de lugar para transportar el conflicto a otro sitio. Y esta Pero Barcelona es una ciudad tan turística que hay más turistas que no habitantes. Barcelona només se sorprèn de l'exterior ara mateix com a lloc turístic. No té cap atractiu més. Le cha-cha-cha d'origine cubaine est un tango que l'on joue sur un rythme lent. No és una ciutat per viure, sinó s'ha convertit en una icona turística i és un parc temàtic com pot ser Praga o pot ser Venècia. Le va-et-vient. Per mi este no li fa penyar perquè aquest és el que veu en canvi la ciutat. Y esto es otro de los grandes impactos de la aviación, que es la relación que existe entre la aviación y la turistificación. Decir que en Barcelona el 85% de los turistas vienen en avión y la gente que coge un crucero, casi el 90% ha venido en avión. Viene en avión en Barcelona y directamente va al puerto a coger los cruceros. Entonces, no olvidar, cuando preguntan, ¿no?, el avión, el impacto que tiene en el cambio climático, no solo es el avión, es qué es necesario para que ese avión despegue y qué consecuencias tiene lo que ese avión lleva dentro. Entonces, no solo es la turistificación, sino que antes se hablaba del cambio del modelo productivo, ¿no? Los aviones traen mercancías, el puerto trae mercancías. No es solo hablar del queroseno, que es el combustible que emite esta contaminación, sino cómo ha llegado hasta ahí el queroseno. Tienes que extraer el combustible, tienes que transportar, puede haber accidentes en el transporte, tienes que almacenar el queroseno y después meterlo en el avión. Pero toda esa cadena, que los científicos lo único que hacen es analizar el queroseno, cuánto emite y cuánto ha contaminado, no tiene en cuenta todo en la cadena que lleva al queroseno a llevar ese avión y lleva a nosotros a transportarnos a unos sitios y a otros. Entonces, esto es solo una muestra muy pequeña de lo que realmente el impacto que tiene la aviación. Hemos hecho un intento para mostrar la gravedad del avión. No es solo estamos tragando partículas, el cambio climático y el avión contamina, sino que si veis todos esos puntitos amarillos y negros, representan conflictos en el mundo que hemos identificado, porque hay otros que no los hemos identificado, que existen en el mundo relacionados con aeropuertos. ¿Qué quiere decir que haya un conflicto? Quiere decir que ha sido desalojada gente de sus casas, que ha sido desecado un lago, que ha sido talado árboles de un bosque sagrado, que gente ha perdido sus medios de vida, que pescadores, porque muchos de los aeropuertos en Asia ahora se están haciendo en islas artificiales y los pescadores que solo viven de eso pierden sus medios de vida. Agricultores en la India, más de 300 personas hace 2 semanas fueron desalojadas y algunas asesinadas por construir un segundo aeropuerto en una misma ciudad para
aumentar el turismo. ¿Por qué se hacen nuevos aeropuertos? Como decía, hay aeropuertos de mercancías, pero también existen las nuevas aerotrópolis, que llaman ciudades-aeropuertos, en las que para aumentar la economía construyen un aeropuerto y hacen una ciudad alrededor donde ponen industrias, campos de golf, para que no hace falta ni que te salgas de ahí, ¿no? Y todo eso va cambiando nuestros modos y nuestros hábitos. ¿Para qué sirven los aeropuertos? Son centros centros militares de control y seguridad, ¿no? Con la justificación de que haya seguridad en lugares muy remotos, en islas aisladas, construyen aeropuertos militares. ¿Alguno se me olvida? ¿Algún tipo de aeropuerto más? Bueno, y pasajeros para el turismo, justificación de crecimiento del turismo. Y una muy importante, que ha pasado ahora en las Islas Maldivas, que nos contactaron porque estaban desesperados, después de un desastre ecológico, lo primero que se hace es construir un aeropuerto, con la justificación de que es la manera de que lleguen los víveres a ese lugar. ¿Qué pasa? Que ese plan de aeropuerto ya estaba hecho antes de ese desastre, y es para islas que son paradisíacas en muchos sitios, para aumentar el turismo. De hecho, más de la mitad de los casos que hemos registrado, estos 300 casos, tienen que ver con el argumento de aumentar la economía del turismo. ¿Qué hemos hecho? Era como, tenemos 300 casos. Lo que hemos hecho es analizar 62 de esos casos en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que es una base de datos libre, podéis entrar y chequear cada uno de los casos. En estos casos hay información de la empresa que invierte, en los argumentos de por qué se construye ese aeropuerto, si hay movilizaciones y gente que protesta, por qué protesta y qué argumentos da. Algunos de los ejemplos es, pues la gente protesta porque el aeropuerto está en un lugar sagrado, porque están desecando, ya les he dicho, ¿no? Porque están desecando un lago. Bueno, os invito a que exploréis estos casos para conocer un poco lo que está pasando en el resto del mundo y en nuestro propio mundo, porque decir que el aeropuerto que hay en Extremadura, no sé si alguien ha ido ahí alguna vez, ¿has aterrizado? Porque creo digo, porque solo han aterrizado, no me acuerdo, el otro día miré el número y no me acuerdo cuántos aviones han aterrizado en Extremadura, pero es una zona cepa protegida, ¿no? Es una zona que era protegida porque había la butarda, que es un ave que es muy... sobresale mucho porque es un ave muy grande de los dinosaurios, pero ¿por qué se hizo este aeropuerto? Especulación, ¿no? Para aprovechar el terreno del aeropuerto militar, que nada. Claro, se ha aprovechado muy bien porque han llegado tantos aviones al aeropuerto. Bueno, como ejemplos como este, en el mundo hay millones, ¿no? De especulaciones, igual que del boom inmobiliario. Y ahora me gustaría interaccionar un poco con vosotros, porque me he cansado un poco de hablar, y me gustaría, esto se llama el barómetro, me gustaría contrastar un poco qué pensáis de esta afirmación. A ver si os habéis fijado en los puntos. ¿Creéis que la mayoría de los conflictos de aeropuertos se dan en el sur global? Si es que sí, levantáis la mano, y si es que no, no la levantáis. ¿Creéis que la mayoría se da en el sur global? Vale, no hay consenso, pero hay como un poco mayoría, ¿no? Vale, os voy a hacer la siguiente. Los principales motivos por los que la gente se moviliza y protesta son por temas de ruido, salud y contaminación. Si es que sí, levantáis la mano. Estaba pensando en alto, Dani. Si es que sí, levantáis la mano, y si es que no, no levantáis la mano. Ruido y contaminación son las motivaciones que hacen protestar. Pues también bastante mayoría. Hay gente que igual... Sí, no hay gente que no ha... Vale, esto es lo que nosotros hemos visto, ¿eh? Como son ciencias sociales, no os voy a decir esta es la verdad, pero de los 300 casos que tenemos registrados, hemos visto que más de la mitad es en el sur global, pero no en América Latina, sino en Asia, porque está habiendo ellos ahora están creciendo económicamente y está habiendo como una sobreaceleración de la economía en los países asiáticos, sobre todo en India, Corea y el sur de Asia, en la que se están expandiendo aeropuertos de manera brutal. Infraestructuras a saco. De hecho, en una que yo estuve era en Yogyakarta, no sé si habéis ido a Indonesia, pero es un lugar muy turístico,
que ya hay un aeropuerto allí y van a hacer otro al lado. Pero es curioso ver que no todos estos casos pasan en el sur global, sino que casi un 20% suceden en Europa. En Europa tenemos casi, bueno, hay aeropuertos en casi todas las ciudades, o sea, y dentro del Estado, o sea, en todos los países, ¿no? Eso seguro. Pero dentro de los propios países hay aeropuertos también, de cortas distancias. Y esto en Europa está creando muchos conflictos. Es verdad que la mayoría de casos en Europa, la movilización, sobre todo, por ejemplo, en Austria, en Múnich, en Francia, no sé si conocéis el movimiento zadista, ¿conocéis el movimiento zadista? Que se llama, en francés, Zonas a Defender, que es un movimiento que surge para evitar un aeropuerto en Notre Dame, en la que la gente literalmente ocupó ese lugar y creó un nuevo pueblo. El hecho de tener que permanecer allí, dijeron, bueno, pues ya que estamos ocupando este terreno, para que no se construyese el aeropuerto, al final crearon una nueva economía y sembraron y, bueno, crearon una nueva economía. Y la forma de resistir, pues cuando hicieron casas en árboles y cuando resistían y venía la policía a desalojar, ellos decían, pues este es nuestro pueblo, ¿no? Pues esa forma de resistir se ha ido extendiendo en Italia, en Roma, por ejemplo, que también se quiere expandir el aeropuerto. Son formas de resistencia que se van pasando de unos lugares a otros, que no necesariamente tiene que ver con esto que llaman no en my backyard, no en mi patio trasero, ¿no? Hay como una creencia de que la gente solo se moviliza porque le afecta directamente, ¿no? En plan, los de Castelldefels y Gavà se movilizan porque les afecta el ruido. De hecho, hay gente con un alto poder adquisitivo, con chalets. De hecho, Messi tiene un chalet en Castelldefels, que debe estar bastante jodido con los aviones. No solo esta gente se moviliza, porque también hay una teoría, la teoría del ambientalismo de los pobres, de Joan Martínez Alier, que dice que la gente se moviliza porque depende de esos bienes para vivir, ¿no? En plan, si no tengo tierra me voy a movilizar para tener tierra para vivir. Y que son la gente pobre realmente la que directamente depende de sus bienes para vivir, la que más se moviliza y la que más protege y cuida el medio ambiente. Pues todo esto con los aeropuertos se va un poco al garete. ¿Por qué? Porque da igual que seas pobre o rico, si te afecta el ruido, esto te moviliza. Y porque se está viendo que el movimiento que está emergiendo, o sea, el movimiento de jóvenes que está, sobre todo en Europa, a raíz de lo de Greta, está atravesando otros movimientos y otras motivaciones que ya existían previamente. O sea, el movimiento que hay en contra de la expansión del aeropuerto del Prat ya existía hace 13 años, están en mesas de negociación desde hace 13 años con AENA y con todo el mundo, y ha sido sorprendente poder sentar a hablar y considerarte parte del mismo movimiento, porque ellos están en la plataforma. Eso, una persona que es empresario, que tiene una inmobiliaria, que es que no compartimos valores y principios, que venga a una asamblea a Can Batlló, que es un lugar cedido por donde solo hay cooperativas y la gente tiene otros principios, que venga a sentarse, a integrarse con otros movimientos, el movimiento feminista de aquí de Barcelona, el movimiento por la cualidad del aire, el movimiento en contra de los cruceros, el movimiento en contra de la turistificación. Nos hemos sentado porque hay esta emergencia climática y porque hay múltiples argumentos y motivaciones por lo que a uno le hace movilizarse y resistir. Y bueno, aquí ponía algunos casos, como por ejemplo en Tailandia, que hay gente que se ha movilizado porque considera el elefante algo sagrado y se ha construido un aeropuerto en un lugar donde vivían elefantes. ¿Cuándo se ha movilizado la gente? Cuando el elefante, no porque solo sea sagrado, sino que como le han quitado su hábitat, se ha metido en las zonas donde cultiva la gente y se está comiendo su alimento. Entonces la gente se ha movilizado de el elefante necesita un sitio donde vivir, por favor, no construyáis el aeropuerto ahí. O por ejemplo en Corea, el movimiento que se ha movilizado en contra de aeropuertos ha sido el movimiento antimilitar, porque igual que en Extremadura, que se ha recuperado el este militar, en Corea era una zona militarizada y era un aeropuerto militar, y la gente ha dicho no queremos ni aeropuerto militar ni otro aeropuerto, pero ha sido el movimiento antimilitarista el que se ha movilizado. Y muchas veces decir que también no es el movimiento, ¿no?, de, como llaman el grassroots, el que está en la tierra, el que vive de esos bienes comunes,
sino que también son agentes forestales. Por ejemplo, en Tailandia se ha conseguido frenar un aeropuerto porque los propios trabajadores de un parque nacional han puesto una reclamación diciendo que no se puede construir un aeropuerto en ese parque nacional, ¿no? Entonces hay múltiples actores con múltiples motivaciones que han logrado oponerse a la construcción de estas infraestructuras. Y una de las cosas que quería decir, que siempre eso también es un mito, lo de, pero si la aviación ha contribuido a democratizar, ¿no? La aviación ha democratizado la posibilidad de que todo el mundo podamos volar. Si antes, ¿no?, la gente de clase media no podía coger un avión, no podía ir a otros países, pues esto es mentira. Eso es una visión eurocéntrica, porque solo el 10% de la población ha cogido un avión en su vida. Entonces, ¿de qué población estamos hablando? ¿De la europea? Pues igual sí. Y estás hablando de tu madre, que conoces el caso. Pero, si veis en este mapa, es verdad que la mayoría de población en Europa y en América del Norte ha cogido un avión, pero solo el 3% de la población que vive en África ha cogido una vez el avión. Y también decir que hay temas de injusticia que tiene que ver con temas de género. La mayoría de los pasajeros son hombres y de clase social. Han hecho un estudio en Inglaterra donde el 15% de los viajeros frecuentes hace más de la mitad de los viajes internacionales. O sea, no todos cogemos el avión con la misma frecuencia y no todo el mundo ha cogido un avión. Por eso es muy importante hablar de justicia, ¿no? Y de justicia climática, no solo de emergencia climática, sino de que unos están abusando del uso de los bienes comunes con un objetivo que a veces es eso, que no está basado en las necesidades, sino que es por la lógica del crecimiento económico y de la acumulación capitalista. Y esta es una imagen que asusta, es una web que puedes ver a tiempo real, no a tiempo real por seguridad, sino a unos milímetros, o sea, unos milisegundos de diferencia. Esta la cogí ayer por la noche, de los aviones volando a tiempo real. Y como veréis, no se ve Europa, ni casi se ve Norteamérica, ¿no? Pero en África sí que hay agujeros, y en partes de Rusia, ¿no? Entonces, esta imagen, que además se vende como algo de wow, lo hemos conseguido, podemos estar en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento. Salió la noticia en julio de este año diciendo que habíamos batido los récords. ¿Cómo voy de tiempo? Pensé que me habías mirado por el señor. Vale. Entonces me comprometo yo a... Vale. El récord, ¿no? Como se vende esto como un récord de wow, lo hemos conseguido, cada vez hay más aviones volando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el problema no es lo que está pasando ahora, sino es lo que puede pasar dentro de muy poco. Y es porque se espera que haya un crecimiento de un 4% anual de números de aviones volando. Además va a aumentar, ha salido la industria de aviación diciendo que va a haber más de 7.600 nuevos jets privados. ¿Por qué es importante el jet privado? Porque contamina 7 veces más que un avión normal. Va a haber 400 nuevos aeropuertos y se va a duplicar el número de pasajeros. Barcelona ya lo ha dicho, queremos ampliar el aeropuerto porque queremos más pasajeros que entren a Barcelona. Entonces es como, y encima nos están diciendo, pero no os preocupéis, que esto va a ser de una manera verde, ¿no? Vamos a seguir creciendo de una manera verde. Entonces, cuando a mí me pregunta gente científica que te dice, no, pero hemos conseguido que el avión ahora tenga hidrógeno líquido y va a ser eléctrico y no sé qué, bueno, aparte que es mentira, porque bueno, que me enseñen el avión, o sea, ya llevamos años esperando los grandes aviones, que sí sacan uno como diciendo, mira, lo hemos hecho. Primero, ¿cuánto dinero se han llevado investigando este tipo de cosas? 2. Hace muchos años que se dice que no puede haber un cambio de uso de combustible del queroseno, porque el queroseno se usa por una serie de características que tiene el queroseno, ocupa poco espacio, tiene un poder calorífico, etc, etc. 2. Para cambiar una flota de avión, ¿qué necesitas? Materiales, energía, ¿qué más necesitas?
muchas cosas que no tenemos, ¿no? Que ya lo han dicho, que hemos llegado a los límites de los materiales, hemos llegado, ¿no? Y me estás queriendo decir que quieres cambiar la flota de aviones para que sean más verdes. O sea, yo a veces digo, de verdad, no sé. Entonces, lo que nos están diciendo, que es lo que nosotros llamamos el espejismo de volar verde, es hacernos creer que a través de la tecnología se nos van a solucionar todos nuestros problemas. Y mientras tanto, esto sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Cómo se ha conseguido que el avión... ¿Me lo puedes preguntar? El tema de los privilegios fiscales, pienso que es muy importante. Si podrías... Sí, eso. ¿Cómo se consigue? Gracias. ¿Cómo se consigue que haya un crecimiento de la aviación? Esto o sea, que no ha sido tan fácil, es porque tiene privilegios fiscales. Es el único combustible que no tiene tasas, que no cobra tasas, a diferencia de la gasolina y otros combustibles. Además, la industria de la aviación ha sido subvencionada. Cada año, Europa, perdemos 30 millones de euros que va para subvencionar a la aviación. De estos impuestos los que podrían dedicar a otra cosa, como por ejemplo a conseguir un decrecimiento de la aviación. Precarización laboral, que se lo diga a la gente de Ryanair, que ha pasado con ahora ser piloto. Ahora yo tengo bastantes amigos que son pilotos, ya no es nada guay ser piloto, ¿no? Son falsos autónomos, se ha desregularizado el sector, se ha privatizado, ahora tenemos AENA y ENAIRE. Ha habido una promoción de la industria de la aviación con nuestros impuestos. Y ahora existe, no sé si lo habéis oído, el Plan Corsia, que se va a hablar mucho en la COP. Todo el mundo quiere ir a hablar ahora del Plan Corsia, no sé si sabéis lo que es. El Plan Corsia es un plan que se llama compensación y reducción de carbono, o lo que llaman carbono neutro. O sea, decirte, tranquilos, vamos a seguir creciendo en la aviación otra vez, pero verde. O sea, ¿cómo es posible crecer en la aviación sin consumir CO2? Yo no sé cómo es posible. Pero no solo eso, sino que encima están ganando dinero a través de esta campaña de volar verde. Este es el nuevo avión que sale ahora en todas las noticias, que es súper eficiente, ligero y con baterías eléctricas. Pero no solo eso, sino que ahora te metes en compañías aéreas de Lufthansa y otras compañías europeas en la que te piden dinero para pagar, utilizando tu culpa, para pagar tu contaminación. Diciendo que hay que crear mercados de carbono, que esto ya existe, los mecanismos de desarrollo limpio y de carbono ya existen desde hace muchos años y ya nos hemos pegado por todo esto, pues ahora te dicen que con el avión también. Bueno, y no quiero acabar así, sino ahora voy a terminar con lo que se propone desde la red de State Grounded, que la propuesta es que haya un decrecimiento, pero que no sea ni clasista ni injusto. O sea, que decrezca quien tenga que decrecer. Y que nosotros pensamos que las decisiones no tienen que pasar por alguien a nivel individual y yo sentirme culpable. Ahora tengo amigos que cada vez que vuelan se confiesan conmigo, en plan, que voy a coger un avión y yo, Dios caga. Sino que se tienen que crear las condiciones para que no sea un privilegio dejar de volar. Entonces, esto es lo que discutimos en la última conferencia aquí en Barcelona, en Can Batlló. Y las propuestas que surgieron, que están ahora en debate, de hecho el 5 de diciembre saldrá el informe de lo que discutimos, es primero que tiene que pagar quien contamina, pero no todos contaminamos igual. Y debería haber unos impuestos progresivos. En vez de premiar al viajero frecuente, ¿no? Que ahora te dan puntos y bonos por volar, sino cobrar. Cuanto más vuelas, más pagas. Y además no es lo mismo volar en primera clase que en turista. O sea, volar en primera clase contamina 7 veces más que en turista, pues que el que vuela en business que pague más. Pero sobre todo lo que nosotros proponemos que no sean medidas que vayan por el tema económico, porque esto tiene aparte muchas complicaciones de cómo aplicarlos, sino que haya medidas que ya se ha demostrado que son eficientes, que no es como que hay que inventar la rueda, que es poner límites al número de vuelos y sobre todo empezar con los vuelos que más contaminan, que son los vuelos de corta distancia y que ya se está haciendo en algunos países. Y ver qué es lo que ha pasado en el Estado español. En el Estado español, desde el 2011, que llegó el tren, en los vuelos Madrid-Barcelona descendieron a la mitad, en 2008. Y en 2011, con la bajada de precios del tren, descendieron casi llegando solo a un 20% de vuelos que hay Madrid-Barcelona. Todavía quedan vuelos Madrid-Barcelona.
lo que nosotros decimos en la red es que esos vuelos hay que prohibirlos. Pero si yo prohíbo los vuelos y obligo a la gente a coger el AVE para venir a Madrid, a Barcelona, no es justo. Por lo tanto, habría que bajar los precios del tren, porque es por salud pública, y al mismo tiempo que se prohíben esos vuelos. Otro de los ejemplos es las moratorias a la construcción de aeropuertos. Moratoria a la ampliación del aeropuerto del Prat, ahora el aeropuerto de Mallorca también se quiere ampliar. Y decir que esto es posible, porque ya se ha hecho. Este es el análisis que hicimos en todos los casos donde ha habido conflicto. En más de la mitad se ha conseguido que haya una moratoria a la expansión de un aeropuerto. O se ha conseguido que ese aeropuerto nunca se haga. Y hemos visto que eso, si la movilización y la gente protesta antes de que se construya el aeropuerto, ha habido un 80% de éxito después de esas movilizaciones. Se ha conseguido frenar aeropuertos. Está el ejemplo de Múnich, tuvo un referéndum y todavía está en moratoria. Ahora un ejemplo en Roma, que ha salido la noticia hace un mes, que por una evaluación de impacto ambiental no se va a ampliar el aeropuerto. En México se ha conseguido mover a otro sitio, en Tailandia se ha conseguido que un aeropuerto no se haga en una zona de alta biodiversidad. Entonces, decir que ya se está haciendo y que sí se puede hacer. Cambios institucionales. Yo, que soy investigadora y que tengo que investigar en Indonesia o irme a conferencias a todos los sitios porque me premian por ir a conferencias, igual si me facilitaran hacer videoconferencias o me facilitaran que cuando... Por ejemplo, si tengo que ir ahora, que tengo que ir a Reino Unido, me facilitan unos días de vacaciones, pues me puedo ir en tren y voy parando en los sitios y esos días me los cojo de vacaciones. Entonces, lo que estamos pidiendo, de hecho, tengo aquí una propuesta que se está haciendo por la Universidad Autónoma de Barcelona, tanto que ha declarado la emergencia climática con propuestas concretas, y es, como ha hecho la Universidad de Gante ha prohibido que sus trabajadores puedan recibir dinero de la universidad si compran un vuelo donde hay una alternativa que puedas viajar en tren. Si el vuelo y el tren, o sea, si el tren, bueno, el trayecto que tengas que hacer es menor o igual a de 3 a 6 horas. Hay universidades, en Gante son 6 horas, pero en otras universidades, bueno, se discute el tiempo que puedas estar viajando. ¿Cómo promover menos viajes? Porque es que ahora te premian por viajar. Te premian por estar hoy aquí y mañana en otro sitio, ¿no? Pues cambiar esa política de hay que, bueno, eso, que se castigue el viajar, ¿no? Y regular, imponer, ¿no? Pues en varias universidades ya se ha prohibido que por ejemplo, yo tengo un colectivo de unas amigas que no van a una charla si el tiempo que tardas en llegar es mucho mayor que al final lo que dura la conferencia. Esto pasa millones de veces. Pues digo que no, es que no. Bueno, no es lógico, ¿no? No estoy en mi tierra. Y lo de facilitar el tiempo, ¿no? Que te den días libres, por ejemplo. Y lo que es fundamental es promoción de alternativas. En Europa hay varios movimientos que están promoviendo los trenes, recuperación de trenes nocturnos y buses nocturnos a un precio asequible para todo el mundo. Hay estas plataformas que te permiten, que es una red de trenes en todo el mundo para que, pues si vas a Indonesia, por lo menos no cojas aviones de un lugar a otro, sino que vayas y utilices el tren. Aquí en el Estado español yo decir que no estoy a favor del AVE, sino el hecho de que haya el AVE ha quitado el único tren nocturno que había Madrid-Barcelona, que es como el único tren más barato que había y que tardabas realmente lo que tardas en ir de Madrid a Barcelona. Y ya solo quiero acabar, no sé cómo voy, pero solo acabar con que nosotros lo que promovemos con esta red, que hay más de 200 organizaciones en esta red, más de 130 están activos, de hecho la última videoconferencia fue hace 2 semanas. Lo que estamos promoviendo es que haya una red internacional que no sea de Europa, sino que sea incluyendo las luchas y resistencias alrededor del mundo, con ese mismo objetivo que es de crecer de una manera no clasista y de una manera justa. Y entonces lo que hemos hecho en Barcelona a raíz de la conferencia es formar parte de esta red, que cualquiera persona, individuo, colectivo puede formar parte leyéndose los 13 principios que hay en la página web. Y ahora hemos creado esta plataforma en Barcelona que es Zeroport,
para unir las luchas del puerto y el aeropuerto. Y os quería dejar aquí, quien quiera firmar la propuesta que se hace a la Universidad Autónoma de Barcelona para que sea una política institucional la reducción de vuelos pagados por la Universidad Autónoma de Barcelona, y que, bueno, que empiece a haber una conciencia de que en cada proyecto, por ejemplo, se tenga esto en cuenta, porque el precio del tren es mucho más caro, etc., se tenga en cuenta para los viajes, por ejemplo, de investigadoras y investigadores. Y ya. Muy bien, pues nada, muchas gracias por una presentación bien clara y interesante. Ya tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo tenía dos cuestiones. Una, primero, preguntar porque no lo sé, por qué el business contamina tanto. Y después, añadir que dentro de estas prácticas y políticas de intentar no coger el vuelo, creo que también se tendría que exigir a los gobiernos de hacer una red de transporte pública mucho más eficientes de lo que son ahora, ¿no? Porque no es fácil coger el transporte público cuando tardas, yo qué sé, 8 horas hasta Bilbao porque para cada 2 minutos, porque se estropea el tren, porque cualquier cosa. Y porque entonces sería exigir también a los gobiernos que se haga una mejora general del transporte público, y no solo a gran escala, ¿no? También a pequeña escala. O sea, transporte público de Barcelona que sea mejor, que sea más eficiente, que un tren a las 8 de la tarde no vaya cargado con latas de atún, porque es una lata de atún eso. Y bueno, exigir esto, que haya una modificación real. Esto no es toma y daca, ¿no? Lo del business es porque los productos que van en business para alimentación, por ejemplo, siempre son mucha más cantidad e internacionales. Entonces se calcula que para que ese producto llegue a ese avión, además todo lo que tiene el set que te dan en business, yo nunca he estado, lo he mirado, el set que tiene en business, aparte de la manta que te dan con el plástico y todo esto, claro, se calcula lo que no se cuenta normalmente, ¿no?, en la contaminación, y es, si vas en el mismo avión, evidentemente contaminas lo mismo, pero contamina más porque el ir en business te da más utensilios de cosas, la comida puedes elegir entre coreana, no sé dónde, de no sé dónde, y por eso se dice que contamina más. Añadir también que los cálculos que se hacen es suponiendo que suponiendo que el avión va lleno, pero normalmente no van llenos los aviones, esto cada vez pasa más, cada vez hay más líneas nuevas que no se llenan los aviones. Y tienes toda la razón, de hecho ahora es un debate que hay en la red, ¿no?, de si es una red de movimientos o es una red para hacer presión en políticas públicas. De hecho hay organizaciones como Environment and Transport que ellos tienen voz en la Comisión Europea, y ellos han lanzado una campaña que es las promesas de dejar de volar. Entonces con esas promesas están haciendo lobby en la Unión Europea para obligar a hacer moratorias, etc., y que tienen que ir, como tú dices, junto con mejora de una red ferroviaria. De hecho ahora trabajamos con gente que trabaja en Renfe, que no por trabajar en Renfe no quiere decir que se hace el mal, sino que hay gente interesante haciendo investigación en Renfe y mostrando, como tú dices, la línea, por ejemplo, del norte del Estado español, que está conectada, pero pasa un tren cada año en todos los pueblos habidos y por haber, ¿no? Entonces habría que hacer también un análisis de movimiento de población, a ver cómo se hace esto, porque ahí entras también en temas de la ética, ahora que nos querían controlar con el móvil, etc., pero que hace falta hacer una planificación territorial. Y, por ejemplo, un debate que es mucho es ¿qué hacemos con las islas, ¿no? Y el debate de las islas también pasa por un ordenamiento territorial, ¿no? Que hay necesidad ahí todo el rato de que la gente de las islas venga a la península, o nosotros desde la península vayamos a las islas, ¿no? Pues tiene que haber no hay una planificación, sino es como, bueno,
son otros criterios, ¿no?, los que se usan para crear infraestructuras para movilidad. Nada. Bueno, te quería hacer un comentario filológico, que para algo soy filóloga inglesa. A mí la expresión stay grounded me parece horrible, porque resulta que en inglés americano grounded quiere decir estar castigado. Entonces, cuando un niño se porta mal, sus padres le dicen you're grounded. Y cuando he visto stay grounded, mi primera impresión es estoy castigada. ¿Por qué? Y creo que todo esto que estás diciendo de la aviación, últimamente hay bastantes artículos en el Guardian, que es lo que voy siguiendo, y un tema que se comenta es que para controlar el tema de la contaminación de la aviación tendrías que suprimir Instagram y tendrías que suprimir el glamour que se añade a los viajes. Es decir, yo veo muy difícil que le puedas vender... A mí no me gustan los aviones porque no me gusta volar, punto. Pero veo muy difícil que le vendas a la generación low cost la idea de vuelve a hacer vacaciones igual que tus abuelos y quédate cerca de casa. Lo veo muy difícil. Creo que la concienciación... Bueno, ya ves por dónde va la pregunta. Si hay algún estudio que ya haya relacionado el impacto de las redes sociales con la aviación. Y lo de Stay Grounded, si lo podéis consultar con un nativo americano, porque yo le habría puesto a la campaña Stay on the Ground, pero no Stay Grounded. ¿Vale? Muchas gracias, estoy aprendiendo desde filósofos, filólogos. Te agradezco este comentario porque ha habido un debate. Yo no tengo, o sea, mi inglés es para sobrevivir. Bueno, sé inglés, pero no a este nivel que usted me habla. Ha habido un debate interno del nombre. Aquí ha habido un debate de si traducirlo o no traducirlo, bueno, todo esto. Pero lo comentaré y si está interesada en este tema, yo le envío todos los mails que ha habido de... No me llames de usted y me puedes contactar a través de Marta si quieres. Vale, pues Marta, te pido el contacto y te envío todos los mails que hemos tenido, porque es verdad, en la red ¿cómo se dice? Son nativos en inglés y han sido, o sea, la red nace de Austria. De hecho, o sea que han sido ellos los que han puesto el nombre y hemos sido los de otros países, sobre todo los del sur, que no entendíamos muy bien qué significaba Stay Grounded. Y de hecho, el otro día otro chico inglés me dijo esto de lo de la raíz, no sé qué, yo Stay Grounded para mí, quédate en tierra, y poco más he reflexionado, ¿eh? Pero para él me decía, no, a mí esto, para él significaba como que estar como, bueno, como conectado. Así que meteré el debate, abriré el melón de nuevo de por qué hay que llamarlo así. Así que gracias. Y la otra, a lo de los estudios sobre internet, el consumo de... Yo no tengo ni idea. Esto, justo un chico mandó un mail cuando salió el programa de TV3. Uno de los comentarios de uno de los oyentes fue este mismo comentario. Porque la conferencia la hicimos telemática, la gente que no pudo venir, todas las personas que vinieron, que fueron como 150 personas de otros países, todo el mundo vino sin usar el avión y las personas que no vinieron participaron telemáticamente. Y entonces él hizo la crítica, pues esto también contamina. Y yo le contesté, pues no sé cuánto, ni cómo, ni tal, yo no tengo ni idea, así que no te puedo responder a esta pregunta. Así que no sé, lo miraré, lo seguiré mirando porque no he encontrado alguien que sí se dice, se comenta, pero no sé ni cómo ni por qué. Así que gracias por volver a recordarme esta pregunta. Hola. Hola. ¿Tienes algún dato que diferencie entre aviación comercial para pasajeros y aviación de mercancías, de transporte de mercancías? ¿O alguna fuente donde consultarlos? Esta es muy buena pregunta porque llevamos buscando estos datos. Lo que pasa normalmente es que hay muchos aeropuertos que son de las dos, pasajeros y... Entonces, ver desglosado qué aviones son de mercancías no hemos conseguido. De hecho, ahora estamos intentando comprar datos a algunas empresas de aviación que sabemos que hacen las dos cosas, para que más o menos, yo creo que teniendo alguna empresa saber el patrón, pero no tenemos los datos de cuál es de cuánto. Es interesante también eso y el tipo de pasajeros, que es lo que estamos intentando sacar ahora también
qué tipos de pasajeros son, si son frecuentes, bueno, que estos datos son difíciles de conseguir a veces porque son de la industria. Pero es muy buena pregunta. Ojo, no puedo contestar a nada. Con números. Me lo estoy apuntando todo. Última pregunta, pero si no nos vamos con el... Yo quiero preguntar, ¿cómo contempláis la insularidad? Insularidad, claro. Las islas sin puerto, sin aeropuerto. Sí, esto, bueno, igual no me he explicado bien, pero es lo que había intentado explicar antes, que es un tema, esa es la típica pregunta que hacemos con Canarias, ¿no? Mallorca, esta gente. Pensamos que eso tiene que ser un cambio sistémico en el sentido de ordenamiento territorial y de satisfacer tus necesidades dentro de un mismo territorio, ¿no? Entonces, empezar a pensar por qué la gente vuela de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, Mallorca hay un movimiento en contra del aeropuerto brutal, porque la expansión del aeropuerto de Mallorca es por turismo, no es porque la gente quiera venir a ver a su familia, que también lo hay, que no lo he comentado porque es también el tema que tiene que ver con las islas, qué pasa con la gente migrante, ¿no? Que regresa a ver a su familia. No estamos hablando de las excepciones, estamos hablando del modelo y la tendencia. Es verdad que las islas hay que conectarlas. En Indonesia, ahora que estuve, por ejemplo, el discurso, ¿no? Yo les dije, ¿qué os metéis en la red? Solo se quisieron meter en la red de los movimientos de justicia ambiental los que estaban sufriendo la desposesión de sus bienes comunes, ¿no? Sobre todo pescadores en Yakarta y en otras islas. Pero que se conecten islas pequeñas con otras islas, ellos decían, nosotros no queremos el decrecimiento de la aviación, ¿no? Entonces, no es que estés en contra de que la gente vuele, sino que la gente vuele cuando lo necesite, porque para eso está. Es igual que, ¿no? Que la gente... Estamos hablando de lo que no necesitamos porque lo usamos. Entonces, ahora... Yo, por ejemplo, cuando voy a coger un avión me pregunto ¿por qué lo hago? Vale, voy a ir de vacaciones. ¿Lo puedo evitar? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no lo puedo evitar? ¿Es porque me siento culpable? ¿No? Empezar esa mezcla entre lo individual y lo estructural. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí, ha sido súper interessant. Si de cas passem directament a la següent xerrada. Deixo aquí... Deixeu aquí, sí. Molt interessant. Però potser fes córrer el document. Sí, o si teniu els correus de la gent, també em puc enviar el document i es pot signar online, igual és millor. És que l'han fet gent que no són d'aquí. Me l'han donat avui al grup de... Sí, igual és millor lo traduïs al català i envio a tothom. Bueno, no, ja ho pots fer córrer, no? Perquè és necessari. Pero digo, para signar online igual estaría... Sí, a veure si des del punt de vista, jo només ho podria clar, des del punt de vista de la burocràcia, per exemple, això que dieu, que quan organitzes una activitat dintre l'autònoma, primer hauries de fer un pla de sostenibilitat i un informe de sostenibilitat que és fonamental, l'oficina ambiental de l'autònoma. Que és interessant que totes aquestes coses sí que hi ha una mica de càstig en el sentit que, com totes les coses, la democràcia augmenta sempre. O sigui, imagina't que la Marta, que hi ha... O sigui, que qualsevol cosa d'aquestes... Vull dir, com les organitzem aquestes coses a l'autònoma? No les fem, no, perquè aquesta l'has fet a tu, però vull dir que tenim un suport administratiu relativament més dèbil del que podria ser, ens fem càrrec de totes les coses. Dius, escolta, ja tenim poques ganes d'organitzar, a vegades, per tots els entrebancs. Dius, jo a més haig de passar l'informe a l'oficina. No, però això és un document obert. No, està molt bé, però que si hi ha coses de... O sigui, que això no és tancat de que signes i ja està, sinó que han posat el document obert i cadascú pot fer també comentaris de mira, això no ho veiem o jo què sé. Que això és un bon comentari administrativament en plan evitar coses. Bueno, si aquesta oficina d'alguna manera tu li dones els papers i dius fes-me tu l'informe mediambiental de la jornada que organitzo, si l'has de fer tu també, bueno, en tot cas jo em sembla que em negaria a fer-la, bàsicament, per accés a fer-la. No, però podem organitzar també un debat del document o jo què sé, fer alguna cosa
Sembla que estem parlant d'unes mesures que són prou importants. A veure, el títol d'aquesta jornada és emergència, no? Nosaltres fan fer papers per coses que no són una emergència. Posats a triar importància de papers, probablement aquesta sí. Gràcies.